Hola, en la clase de hoy vamos a ver cómo hacer la potenciación y la radicación de números fraccionarios. Bueno, por empezar vamos a tener lo siguiente. Si nosotros tenemos una fracción, ¿sí? Elevado a la c, el número este que tenemos acá lo vamos a llamar índice, ¿sí? En el caso de potencia. Entonces, por propiedad de la potencia, lo que nos dice es que nosotros cuando tenemos una fracción elevado a un exponente, es lo mismo que hacer cada número, tanto el numerador como el denominador, elevado a ese exponente. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo 2 tercios al cuadrado, la cuenta que yo tendría que hacer sería 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Es decir, 4 y 9, ¿sí? Porque también, ¿qué significa 2 al cuadrado? Esto significa el 2 multiplicado por sí mismo 2 veces, ¿sí? El 2 multiplicado por sí mismo 2 veces, es decir, en este caso sería 2 por 2. Y en el de 3 sería 3 por 3. Si dijera 3 al cubo, sería el 3 multiplicado por sí mismo 3 veces. 3 por 3 por 3. Bueno, bien. Si yo acá, por ejemplo, vamos a poner este que dijimos recién, si yo hubiera escrito 2 tercios al cubo, esto sería el 2 al cubo, el 3 al cubo. Es decir, el 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, 2 por 2 por 2, lo cual nos da 8. Y el 3 sería por sí mismo 3 veces. 3 por 3 por 3 que nos da 27. Bueno, cuando tenemos números positivos no hay ningún problema, pero cuando tenemos números negativos que los tenemos elevados tenemos que tener en cuenta una siguiente eh, atención particular. Por ejemplo, si el número, acá viene, y vamos a anotar acá, si el número es positivo, el resultado siempre va a ser positivo. Ahora, si el número es negativo, entonces el resultado va a ser positivo si el índice, que acá le ponemos índice, le ponemos mejor, le vamos a poner exponente para que quede más claro. Si el exponente es par y va a ser, entonces acá tenemos que nuestro resultado es negativo, entonces el exponente es impar. Bueno, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo voy a tener menos 5 séptimos al cuadrado. Tenemos que el 5, esto es un número negativo, sí, todo esto es un número negativo, y nuestro exponente es par. Entonces, como es negativo y par, yo ya sé que mi resultado va a ser positivo. Y ahí después hago la cuenta. 5 al cuadrado es 25 y 7 al cuadrado es 49. ¿Sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner menos 5 séptimos al cubo, bueno, yo acá sé que mi número este, en este caso, acá yo tengo que el número es par, ¿sí? Por lo tanto me va a dar positivo, y en este caso yo tengo que el número es impar, por lo tanto el resultado va a ser negativo, ¿sí? Esto es impar. Entonces, al ser negativo, esto es impar, 5 al cubo me da 125 y 7 al cubo nos da 343. Es decir, que el signo va a estar determinado por esto. En cambio, ven acá,
que habíamos hecho acá al principio. Acá era par y el resultado es positivo. Acá es impar y el resultado es positivo, pero la diferencia es que los números son ambos positivos. Acá, como el número es es negativo, el signo va a depender de si es par o impar su exponente. Entonces, si nuestro número es negativo y nuestro exponente es par, siempre va a ser positivo. Y si este número es negativo y nuestro exponente es impar, entonces siempre vamos a tener esto. ¿Sí? Acá capaz lo que nos conviene ponerlo es, vamos a cambiarle el orden, ¿sí? Y vamos a poner que si nuestro exponente ahí, para que se vea un poquito mejor, y ya nos queda entonces, si el exponente es par, vamos a tener siempre que un resultado positivo, y si el exponente es impar, vamos a tener un resultado negativo. ¿Ven? Y ahí ya me queda mi determinado. Eso es lo único que yo tengo que tener en cuenta a la hora de la potenciación. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando nos metemos con la radicación? Bueno, con la radicación tenemos que tener en cuenta también lo mismo. A ver, ¿nosotros qué vamos a tener? Si acá tenemos una raíz de una fracción y un número. Este número que está acá es al que nosotros vamos a llamar índice. Bueno, y acá tenemos nuestras reglas, que también dependen, ¿no? Si el número, ¿sí? Que nos referimos a la fracción, ¿no? Si el número es positivo, entonces el resultado es positivo. ¿Sí? Acá no va a importar. Lo mismo que nos pasaba en el otro. Ahora, si el número es negativo, ¿sí? Si el número es negativo, depende. Tenemos, si el índice es par, no existe en reales la respuesta, ¿sí? No existe en reales. No existe, perdón, vamos a ponerlo así, no existe un resultado en reales, ¿sí? Sino en números imaginarios. Y si nuestro índice es impar, el resultado es negativo. Bueno, a ver, veamos cómo es esto en ejemplos. Primero pensemos con un número positivo. Yo tengo la raíz de 4/9. Es un número positivo. Al ser un número positivo, yo me tengo que fijar por propiedad. Esto lo puedo escribir como la raíz n de a y la raíz n de b. Es decir, raíz de 4 y raíz de 9. En este caso, ¿qué número 2 veces me da 4? Sabemos que es el 2. ¿Y qué número me da 9? Es el 3. Bien, porque para cuando pensamos raíces hay que pensarlo al revés de la potencia. O sea, como sabemos que esto es una raíz cuadrada, tenemos que decir, ¿qué número multipliqué 2 veces para que me diera 4? Y ahí tenemos el 2. Y acá sería, ¿qué número multipliqué 2 veces para que me diera 9? Y ahí nos aparece el 3. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora hubiera puesto la raíz cúbica de 27,125? Bueno, acá también es, ¿qué número 3 veces por sí mismo multiplicado me da 27? Que en este caso sé que es 3. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 25? Perdón, me da 125. Y en este caso es 5. Pero ven, acá también, a diferencia de lo anterior, tenemos que el índice es en uno par y en otro impar.
y seguimos obteniendo un resultado positivo. El problema es cuando mi número es negativo, lo mismo que nos pasaba en la potencia. Acá acuérdense que cuando no hay nada siempre tenemos un 2, porque no existe la raíz de 1. Bueno, veamos otro ejemplo. Si yo ahora pongo la raíz de menos 4 novenos, a ver, ¿por qué no existe? Porque yo tendría que pensar a qué número, ¿sí? Si yo lo tomo entero, ahora cuando hay un menos no puedo separarlo, me tengo que fijar bien. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a asignar al de arriba, al menos 4. Entonces esto me quedaría menos 4 sobre raíz de 9. Bien, la raíz de 9 la podemos resolver, pero no existe ningún número en el cual yo multiplique por sí mismo y me dé menos 4, ¿sí? O sea, si yo hago 2 por 2, me da 4. Y si yo hago menos 2 por menos 2, también me da 4. O sea, yo no puedo hacer 2 por menos 2 porque no es el mismo número, ¿sí? Tiene que ser el mismo número con signo también. Entonces acá no existe, no encuentro valor, no puedo poner nada. Como no existe valor, entonces esta cuenta no se puede hacer. Entonces él pone generalmente con una E al revés y tachada que no existe en reales. Y muchas calculadores a veces lo ponen como error o también lo ponen como mat error. ¿Sí? Cuando les está dando esto no significa que hicieron mal la cuenta, sino que esa cuenta no tiene resultado en los números reales, sino en los números imaginarios. Bueno, y veamos ahora qué pasa si yo hubiera tenido, por ejemplo, esto, menos 27, 125. Bueno, acá qué pasa, con los números impares sí se puede. ¿Por qué? Porque acá yo fijo, si yo tengo menos por menos, de ninguna forma esto nunca me va a dar menos, esto me va a dar más. En cambio, acá yo tengo que multiplicar un número por sí mismo 3 veces. Entonces, menos, menos, menos. Menos por menos me va a dar menos. Y sé que la raíz cúbica de 27 es 3 y la raíz cúbica de 125 es 5. Y entonces ahí sí lo puedo resolver. Entonces, siempre tengo que tener cuidado con el número, ¿sí? Que yo estoy poniendo, ¿sí? Es la única restricción que tengo que tener en cuenta cuando me fijo en las raíces. Fíjense entonces que si el número es negativo, si mi índice es par, entonces no existe en los números reales, que fue lo que nos pasó acá porque nos termina dando mat error. Ahora, si mi número es impar, el resultado va a ser negativo, como lo tenemos. Y por último tenemos el otro, que es siempre que si nuestro resultado, si nuestro número es positivo, acá siempre vamos a tener un resultado positivo. No importa si nuestro número si nuestro índice es par o impar. ¿Sí? Vas a ver lo mismo con la potenciación. Si nuestro número es positivo, no tenemos ningún problema. Si es negativo, voy a depender del índice para saber si es par, si es positivo o negativo. ¿Sí? Pero bueno, cualquier duda que tengan, me la pueden dejar en las casillas de comentarios y nos vemos la próxima. Chau, chau.